Somos la iglesia de Cristo. Y dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y si nosotros somos parte de ese cuerpo, yo quiero decir que nada va a impedir lo que estamos haciendo en Panamá. Nada va a impedir los grupos de alcance, nada va a impedir las comunidades, nada va a impedir su ministerio. Porque como dice la Biblia, si es de Dios, eso va a permanecer. Aleluya. Y dé un fuerte aplauso a Dios. Lo que yo quiero que tú puedas comprender en esta mañana, que juntos somos más fuertes. Diga conmigo, juntos. Solamente eso. Juntos. Hay que estar juntos. Hay que estar juntos. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10. Más valen dos que uno. Tú conoces esa escritura. Porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Si cae en el uno, levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Hay de esa persona. Y mirando la palabra de Dios, y mirando, o sea, todas las características de una iglesia sana, de una iglesia que predica la verdad. Yo digo para ti en esa mañana que la iglesia es importante. La iglesia es muy importante. La iglesia es importante para mí y la iglesia es importante para ti. Mira, desde el principio, cuando estaba ahí de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo decía: oye, no deje de congregarse como algunos ya están haciendo. Mira, eso no es algo que sucede solamente ahorita en las redes sociales. No, esa es una estrategia del enemigo que hace miles de años está utilizando la misma estrategia. Tú no necesitas un cuerpo, tú no necesitas una iglesia, tú no necesitas estar en comunidad. No, tú puedes ser iglesia en tu casa. Déjame decirte una cosa: si tú eres parte del pueblo de Dios, tú tienes que estar conectado con el pueblo de Dios. Tú tienes que estar conectado con el cuerpo de Cristo, porque Dios se mueve en medio de su pueblo. ¿Cuánto dice amén a eso? Dios se mueve en medio de su pueblo, aleluya. La iglesia es importante porque solo no vamos a lograr la misión que el Señor entregó a cada uno de nosotros. Solo tú te vas a caer, solo tú te vas a perder. Solo tú te vas a cansar. Tú puedes hacer algo solo, pero tú no puedes hacer todo solo. Tú necesitas a alguien. Yo quiero compartir algo rapidito que pasó la semana pasada conmigo. Bueno, yo estaba ahí por la ciudad con mi esposa y mis hijos. Y ahí nosotros estábamos en mi carro. Algunos piensan que es un avión, pero no es un avión, hermano. Que el ruido está fuerte. Pero pronto se va a arreglar en el nombre de Jesús. No es un avión. Estaba ahí con mi esposa y, hermano, no sé qué pasó, que se soltó la correa. Y, o sea, hay otros problemas, pero yo pensé, la correa también, Señor. Y ahí se soltó la correa. Y cuando yo miré lo que pasó, o sea, no sabía que tenía la correa tenía saltado del lugar. Y cuando yo miré y yo vi que era la correa, dije, ¿qué puedo hacer? Y bueno, todo hombre que tiene que saber al menos un tintín de mecánica sabe que en el motor hay un tensor, ¿sí? O sea, los hombres saben que es un tensor, ¿sí o no? Ay, ya la vida. Los mecánicos agradecen. ¿Dónde están los mecánicos? Y hay una pieza que es un tensor, pero hermano, esa pieza necesita una otra llave para, o sea, agarrar la cosa y poner la correa por encima. Y yo, no, amor, yo tengo que intentar. Yo tengo que hacer algo porque yo no voy a quedar aquí. Y estoy un poquito lejos. Si alguien viene por mí solamente para poner esa correa, me va a salir $40, $50. No, yo no tenía. Yo tengo que poner. Hermano, yo, ¿sabes? Cuando el alfa sale de ti, yo digo, no, yo voy a hacerlo. Y ahí yo metí la mano con todo en ese tensor y, hermano, logré hasta abajo, pero yo no lograba poner la correa por encima. Y yo no lograba poner la correa por encima. O sea, yo hice toda mi fuerza, bajé hasta el último, sí logré, pero yo no lograba poner la correa por encima. Y yo, ¿qué voy a hacer?
Aí, bueno, os brasileiros sabem, nós sempre encontramos uma forma para todas as coisas. E aí, eu que tenho em meu carro, que tenho em la, glória a Deus por Clube de Três, havia a cafeteira do Clube de Três, estava em meu carro. Aí tu pensa, que tem que ver uma cafeteira com uma correia de um carro? Sim, te vou explicar. Mira, eu agarrei o cable e lo lacé, se diz assim, lo lacé? O sea, lo lacé por encima, me metí por abajo y jalé lo cable, agarrando el tensor y ¡uf! Ahí que yo dice, amor, solamente ponte la correa. Y mi esposa agarró la correa y ¡ting! O sea, mi esposa no hizo ningún esfuerzo, pero la fuerza, o sea, y me afectó, porque después me dolió, o sea, un par de cosas. Cuando llegar después de los 40 tú vas a ver. Pero mi esposa me ayudó y puso la correa en su lugar. ¿Qué yo quiero decir con eso? Necesitamos a alguien, no podemos hacer nada solo. Por más que tú piensas que tú tienes la fuerza, por más que tú piensas que tú puedes solo, hay detalles que tú no vas a lograr, que tú necesitas a alguien en tu vida. Y gloria a Dios por la vida de mi esposa, que me está mirando ahora. Te amo, amor. Mi esposa tiene un dolor en la espalda y después tengo que hacer un masaje ahí para ella. Gloria a Dios. Juntos somos más fuertes, porque juntos, o sea, solo no vamos a lograr. Necesitamos personas. Necesitamos una o más personas para cumplir el propósito de Dios en ese lugar, en nuestras vidas. Fuimos llamados a empezar una familia no se empieza solo, una familia necesita un hombre y una mujer. Repita conmigo, un hombre y una mujer. ¿Cuánto dice amén? Gloria a Dios. Necesita un hombre y una mujer. Y todo lo que vamos a hacer, necesitamos a alguien en nuestras vidas. Necesitamos estar conectados con más personas. Necesitamos. Porque cuando estamos con nuestros hermanos, mira hermano, nosotros somos levantados. Cuando tú estás en alcance de victoria, tú eres animado. Cuando tú estás en alcance de victoria, tú eres recordado. Cuando tú estás en alcance de victoria y estás con otras personas, tú eres confrontado. ¿Cuántos dicen amén? Pero es una confrontación sana que va a moldear tu carácter, tus emociones, para que tú puedas vivir el plan y el propósito de Dios para tu vida. Porque Dios te acepta como llegaste, eso es una realidad. Pero hay que cambiar, hay que transformar, porque la buena obra de Dios hay que cumplirse en su vida. Y somos confrontados, pero para ser sanados, para vivir el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Mira, necesitamos personas. Yo quiero compartir algo con ustedes, que hay personas en ese lugar. Hay personas que están en ese sitio hoy porque alguien oró por ti. Hay personas que están en ese lugar porque alguien le visitó. Hay personas que siguen en ese lugar porque alguien un día te trajo a ese lugar y tú encontraste tu propósito, tú encontraste la presencia de Dios en ese lugar. Y aquí estamos, aleluya. Eso es iglesia. Mira, Dios hizo cada uno de nosotros para andar en comunión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solamente 4, pero los demás tienen que andar en comunión también. Dios hizo cada uno de nosotros para caminar en comunión, para llorar juntos, pero también para vencer las batallas juntos. Porque sabemos que somos más que vencedores en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que yo quiero que ustedes puedan comprender en esta mañana es que juntos como iglesia, y es el último punto ya, juntos como iglesia, nosotros somos más fuertes y no podemos desistir. Juntos como iglesia debemos permanecer. Esa es la palabra. Diga a tu hermano, permanece. Permanece. Hay que permanecer. Y ahora yo quiero entrar contigo en la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban predicando el evangelio, pero ellos afectaron la ganancia de otra persona.
había una mujer que hacía adivinaciones ahí y todo, y era un demonio. Y Pablo ya, vete en nombre de Jesús. Pero el dueño tenía ganancia con las adivinaciones de esa mujer. Y por eso, o sea, les golpearon duro. Pero les golpearon y dice, guárdalos en seguridad. Les golpearon duro y los metieron en la cárcel. Y dice la historia, dice la palabra de Dios, que ellos estaban en la cárcel, estaban ahí detenidos en ese lugar, pero aunque estaban detenidos, aunque estaban en una prisión, ellos estaban atados, diga conmigo, atados, heridos y sangrando. Sí, estaban sangrando. Hay que leer la historia y entenderlo bien. Ellos fueron golpeados durísimo antes de echarlos en esa cárcel. Por predicar la palabra de Dios fueron golpeados. Y antes, o sea, no era, ¿cómo llaman las cosas que golpeaban antes? En portugués se dice chicote. Era fea la cosa, hermano. Si tú quieres probar después, no es broma. Ellos fueron golpeados y estaban sangrando, pero aún sangrando, aún atados, aún heridos, dice la palabra de Dios que ellos estaban juntos. Diga conmigo, juntos. Y juntos ellos oraron, dice la palabra de Dios. Y juntos ellos cantaron, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que por cerca de la medianoche el milagro ocurrió en ese lugar. Dice que las cadenas se soltaron, hubo un temblor, hubo un milagro en ese lugar. Mira, yo no quiero enfocarme mucho en el milagro. Sabemos que cuando cantamos y alabamos a Dios, cosas suceden, los milagros empiezan a suceder. Pero el pastor y el hermano ya hablaron del milagro. Yo quiero hablar de otra cosa. Lo que me llama mucho la atención en esa historia, lo que me impresiona de verdad, es que después que las cadenas se soltaron, nadie escapó. Nada, o sea, todos se quedaron en el mismo lugar. Todos se quedaron ahí. Dice la Biblia que ni Pablo, ni Silas, ni los demás presos, ninguno de ellos se fueron. Ellos permanecieron. Diga conmigo, permanece. Ellos permanecieron. Ellos permanecieron, ¿sabe por qué? Porque cuando Dios se manifiesta en un lugar, hay libertad. Como escuchamos aquí en esa casa, ¿cuánto dice amén? Pero la libertad que tenemos en Cristo no nos hace huir de nada, nos hace permanecer. La libertad que tenemos en Cristo nos hace permanecer en la presencia de Dios. Mira, nosotros como Alcance Victoria no corremos cuando tenemos problemas, porque sabemos que Cristo va delante de nosotros. Dios va enfrente abriendo camino. No voy a cantar. Sabemos que Dios está con nosotros peleando la buena batalla. ¿Cuánto dice amén? Hermano, si tú no crees, tú tienes que creer. No importa la batalla, no importa la circunstancia, no importa si es matrimonio, no importa si es finanza, no importa si es familia, Dios está batallando por ti. Los ángeles de Dios están alrededor de nosotros, batallando la buena batalla por cada uno de nosotros. Y tú tienes que creer en eso. Tú tienes que creer en eso. Yo quiero decir que nosotros como Alcance Victoria nos salimos cuando tenemos problemas. Nosotros como Alcance Victoria no nos vamos cuando ya no tenemos problemas. ¿Sí me explico? Porque hay gente que viene por una bendición, hay gente que viene por finanzas, hay gente que viene por un trabajo, por un empleo, pero cuando agarra la bendición, se va. Pero nosotros como Alcance Victoria, todos que están en ese cuarto, somos los que permanecemos en la presencia de Dios. Pase lo que pase, no importa lo que suceda, seguimos. Porque dice la palabra de Dios que Dios no se alegra con aquellos que vuelven atrás. Nosotros somos aquellos que encontramos con Dios y seguimos y permanecemos en la presencia de Dios. ¿Cuánto dice amén a eso? Nosotros no salimos
nosotros nos quedamos, nosotros permanecemos. Y yo quiero que tú repitas conmigo: permanece. No, hermano, diga conmigo: permanece. No fue bueno, yo creo que puede ser más fuerte. Diga: permanece. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Mira, yo quiero contar una pequeña historia para cada uno de ustedes. Quiero decir cómo quedó la cafetera. No, es broma. Yo quiero contar una historia para cada uno de ustedes. Esos días me salió una sugerencia en Netflix. Y ahí el nombre de la película, que es muy mala por señal, o sea, mala, no, son 2 horas perdidas, no la ve. Pero es una historia real, eso me encantó. Y cuando son historias reales me llaman la atención. Yo quiero saber qué pasa en la cabeza de la gente, ¿sí? Pero no quiero saber lo que pasa en tu cabeza ahorita, porque sé que... Entonces esa película, mira, llama La Isla de las Rosas. ¿Cuántos ya lo vieron? No vean, no vale la pena. Perdóname Netflix, pero es mala. Pero mira el concepto de este hombre. Dice esa película que ese hombre, él quería vivir a su manera. Él quería vivir solo. Y él quería hacer todo a su manera. Su carro no tenía papeles y él era un inventor. Entonces él inventó un carro para sí mismo y quería caminar en la calle sin papeles. Y ahí la policía lo agarró, pero no, que tú tienes que registrar ese carro, tú tienes que tener papeles, y se lo dejó. Y él no, o sea, él se quedaba enojado por el sistema. Él se quedaba enojado por todo lo que estaba pasando. Y él decidió en su mente brillante, él decidió crear su propio mundo, pues. Entonces él salió de las aguas que pertenecían a Italia, si no me equivoco. Él salió de las aguas que permanecían, o sea, donde era mar abierto ya. Y él creó una isla. Imagínate. Él creó una isla. Yo creo que era como amigo de Juan, algo así. La creatividad es muy buena. Él creó una isla para sí mismo. Y ahí en su mundo, en su isla, que era como su país, Isla de las Rosas, él podía hacer lo que quería. Ahí tenía fiesta, ahí tenía todo. Pero mira, para no alargar mucho ahí, el gobierno vino de Italia, hubo ahí una confusión tremenda, pero ellos no podían seguir con eso. Entonces los agarraron a todos y destruyeron la isla. Ya conta el final para que tú no veas de verdad. Destruyeron la isla y él regresó a una vida normal. Es una historia diferente, por eso hicieron una película. Pero yo quiero que tú puedas comprender en esta mañana que no se puede vivir solo, no se puede aislarse, no se puede salir de la comunidad, no se puede vivir sin comunión, porque necesitamos personas. El propósito de Dios no se hace con una sola persona. El propósito de Dios se logra con personas. Pero para que podamos lograr eso, necesitamos permanecer. Yo invito a cada uno de ustedes que puedan permanecer. ¿Sabes? Permanecer en el llamado, permanecer en eso que Dios le llamó a hacer. Mira, hoy Dios quiere recordarte que no fuiste llamado para andar solo, no fuiste llamado para estar aislado. Cada uno de nosotros nacemos para ser parte de un pueblo escogido por Dios. Y mira, te voy a contar la buena noticia. Tú estás en alcance victoria. Y nosotros somos un pueblo escogido por Dios, que fomos llamados para impactar las naciones, alcanzar todas las ciudades asoladas del mundo y alcanzar todos los tesoros perdidos de la oscuridad. Aleluya. Nosotros tenemos un llamado, pero hay que permanecer. ¿Sabe por qué? Porque al final de todo, quien recibirá la bendición, al final de todo, quien va a recibir la promesa, no es el que se va. Quien va a recibir las promesas de Dios no es el que se va.
Como yo hablé hace poco, quizá hay gente que vino y agarró algo pequeño. Ok, gloria a Dios, ya tengo mi bendición, ahora me voy. Pero esas personas no saben, o sea, tantas y tantas bendiciones y promesas que Dios tiene para esas personas. Así como quiero decir hoy en ese lugar, para ti, lo que Dios ha hecho en tu vida es poco. Hay muchas y muchas promesas. Quizá tú estás ya maravillado con todo lo que pasó, pero aún hay más por parte de Dios para tu vida, para tu ministerio. Hay promesas de Dios que aún se van a cumplir en tu vida, aleluya. Hay promesas de Dios que se van a cumplir, pero para eso hay que permanecer. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10: al que permanecer hasta el final, ¿qué va a suceder? Le daré la corona de la vida. La bendición no viene para aquel que se va, la bendición viene para aquel que se queda. Yo no sé cómo llegaste aquí en ese lugar de verdad. Yo no sé cómo llegaste en ese lugar, pero quizá está pensando, ¿será que vale la pena? ¿Vale la pena qué, pastor? ¿Será que vale la pena seguir sirviendo? ¿Sabes? ¿Será que vale la pena seguir en ese ministerio? ¿Será que vale la pena, Señor? ¿Será que vale la pena hacer por los demás cuando no soy correspondido? ¿Será que vale la pena? Te digo eso porque es una realidad y el enemigo no cambia su forma de trabajar. Él sigue trabajando de la misma forma en la mente de cada uno de nosotros. ¿Será que vale la pena? ¿Será que vale la pena orar cuando parece que Dios está en silencio? ¿Será que vale la pena orar cuando parece que Dios ya no escucha mi voz? Pero yo quiero decirte en esa mañana por parte de Dios, sí vale la pena. Porque aquel que hizo la promesa, dice la palabra de Dios, que Él no es un mentiroso. Mentiroso es el enemigo que está poniendo estas palabras en tu mente. El Señor es un Dios que cumple sus promesas y va a cumplir cada una de ellas en nuestras vidas. Hay que permanecer, sí vale la pena. No porque sea fácil, sino porque fue Dios que te implantó en ese lugar. Dios te puso en la muvuca de Alcance Victoria, Panamá. Y el enemigo quiere sacarte de ese lugar. El enemigo quiere sacarte de la comunión. El enemigo quiere sacarte del pueblo que Dios escogió para que tú puedas crecer en tu llamado y vivir las promesas de Dios. Cuando dice amén. Y algo muy interesante aquí, ¿sabes? El diablo sabe, hermano. Ahí tú me preguntas, ¿sabe qué? Él sabe que si logra sacarte de la comunión, si el enemigo logra aislarte, si el enemigo logra convencerte de parar, eso está tremendo. Él ya no necesita tocarte más, porque tú mismo te apagas después. Si Él logra quitarte de la comunidad, de tu ministerio, de todo lo que estás haciendo, ya, hermano, Él después ya no va más a invertir en tu vida, porque tú mismo te apagas solo. Por eso que fuimos llamados a permanecer. Por eso que fuimos llamados a estar en la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo hoy en ese día, en esa mañana dice: quédate, hijo, hija, quédate. Aunque estés triste, quédate. Aunque estés cansado, quédate. Aunque estés débil, quédate. Porque no importa si tú estás débil. Mira, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No se trata de nosotros, se trata de Él. Aleluya. Escucha eso. Pablo y Silas se quedaron y la prisión se volvió un servicio. Mira qué interesante. Pablo y Silas se quedaron y los prisioneros se volvieron adoradores. Pablo y Silas se quedaron y el carcelero y toda su familia fueron alcanzados y fueron salvados. Todo eso porque alguien decidió no irse. Alguien decidió
quedarse. Quédate, hermano. Quédate, hermano. Quédate en ese lugar que Dios escogió para tu vida, para que tú puedas vivir el propósito de Dios. Porque tu decisión de quedarse, a través de tu vida, de tu ministerio, familias serán alcanzadas, tesoros de la oscuridad serán alcanzados, niños serán alcanzados, y a través de estos niños, familias de estos niños serán alcanzados. Pero yo quiero decir solamente una palabra: quédate, no te vayas, porque Dios tiene promesas y Él va a cumplir cada una de ellas, cada una de ellas, cada una de ellas. Oh Señor, gracias Espíritu Santo. Yo no sé cómo llegaste aquí en esa mañana, pero quizás tú puedes estar, te sientes cansado, herido, quizás te sientes decepcionado por pensar que Dios está en silencio, por pensar que Dios no escucha tu voz. Quizás tú estás triste porque las cosas no están sucediendo como le gustaría. Mira, si tú estás cansado, quizás estás desanimado, mira, ese llamado al altar quizás no es para muchos, pero es para aquellos que quieren poner su corazón en las manos de Dios y decir: Señor, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy, Señor, yo no me voy a detener, yo voy a seguir, yo voy, Señor, vivir ese plan y ese propósito que tú tienes para mí. Si tú te sientes así, iglesia, los que quieren pueden pasar, y yo quiero orar contigo. Yo quiero clamar a Dios con tu vida. ¿Sabe por qué? Aquí en Alcance Victoria Panamá, nadie se queda atrás. Todos vamos juntos a vivir las promesas de Dios, a vivir los milagros que Dios tiene para nosotros. Oh, si tú eres esa persona, pase, pase.